Así que vamos a comenzar con unas palabras de apertura. Ahorita ya que los vaya presentando, los recibimos con un aplauso, nada más digo quiénes son. Unas palabras de apertura de Salvador Jara, que es subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente va a tomar la palabra Juan Carlos Castañón, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y al final de este primer momento va a estar el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar. Luego, como les decía, en un segundo momento vamos a escuchar la presentación de María Marta Ferreira. Ella es economista senior del Banco Mundial y una de las autoras de este informe, para enseguida dar inicio a nuestro panel de discusión sobre la educación superior en la región. Cuando arranquemos ese panel ya les presentaré a quienes ahí nos van a acompañar. Este evento, es muy importante decirlo, se está transmitiendo en vivo a través de la página envivo.bancomundial.org y también a través de la página del diario El País de España. También nos pueden sintonizar a través de nuestros socios, Expansión, aquí de México, El Mercurio Online de Chile, por Facebook Live y Periscope a través de Duoc, Chile, INCAE Business School, Universidad Católica de Perú y el Tecnológico de Costa Rica, entre otras instituciones académicas que se han sumado a esta presentación el día de hoy. Además, por supuesto, nos pueden seguir a través de las redes sociales, tanto del Consejo Coordinador Empresarial como del PIPE-CIDE, co-convocante de esta presentación. Y muy importante, sobre todo a quienes nos siguen a través de las redes sociales y quieran ir haciendo preguntas, muy importante que usen el hashtag Educación Superior, porque de esa manera vamos a poder agrupar las preguntas que nos lleguen y bueno, pues de esa manera, por supuesto, hacérselas llegar a las personas que están aquí con nosotros. Así que sin más, en este orden, le pido a Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior de México, que tome el micrófono. Adelante, subsecretario. Muchas gracias, bienvenidos todos y todas, muy buenos días. Saludo con mucho gusto a Jorge Familiar. Gracias a Juan Pablo Castañón, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a todas y todos los asistentes. Un saludo del secretario de Educación Pública de México, del maestro Aurelio Nuño Mayer. Él estará siguiendo con mucho detalle, con mucho interés este informe, que es fundamental sin duda, no solamente para México, sino para toda la región. Hoy día nuestros sistemas, especialmente sociales, pues, se comportan cada vez más como sistemas complejos, lo que quiere decir que a los diagnósticos no les corresponde casi nunca una sola causa. Los efectos de la educación superior en el desarrollo ya no son tan lineales como pensábamos hace algunos años, y los promedios pues son cada vez más inciertos porque las desviaciones también han crecido mucho, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Y cuando uno tiene estos sistemas, la única manera de tomar buenas decisiones pues es apelando a la buena información, a reportes como este que se va a presentar el día de hoy, en donde nos van a dar datos acerca de un diagnóstico regional para poder implementar las políticas públicas que no solamente detonen la productividad, sino que al final lleguen al objetivo más importante, que es el bienestar para todas las personas. La Secretaría de Educación Pública, como ustedes saben, se está llevando una importante reforma educativa, que aunque se ha hablado más de la parte de educación básica o de media superior, impacta de una manera muy importante el nivel superior. Uno de los datos importantes que tenemos es que estamos produciendo profesionistas que saben cosas, pero que saben hacer pocas cosas. Y que cuando se insertan en el mercado laboral aparece una paradoja, porque por una parte los empresarios nos dicen que les faltan ingenieros que no consiguen, y por otra parte tenemos ingenieros desempleados. Esto quiere decir que tenemos una falta de pertinencia que tenemos que corregir. Pero por otra parte, estamos midiendo, estamos evaluando en gran medida nuestro sistema a través de los procesos. Medimos la calidad de nuestros profesores, la habilitación en investigación, pero estamos midiendo poco el efecto de cómo estamos produciendo a los egresados de la educación superior. No solamente en términos de empleabilidad, sino en términos de satisfacción personal y de que les vaya bien en la vida. Porque al final lo que queremos cuando un joven entra a la educación superior no es solo que aprenda cosas para poder vivir, sino que aprenda cosas para disfrutar la vida. Es decir, que represente una
educación mucho más integral, porque estamos convencidos que los problemas sociales, no solamente en nuestro país o en la región, sino en el mundo, tienen mucho que ver con esta falta de satisfacción en la formación personal y en esta falta de autoestima. Es un trabajo que tenemos que hacer en la educación y nuevamente repito, es fundamental hoy día que contemos con la mayor información posible para poder tomar buenas decisiones. Así que me congratulo mucho de estar aquí representando a mi jefe, al secretario de Educación, el maestro Aurelio Nuño. Agradezco mucho al Banco Mundial, al Consejo Coordinador Empresarial su presencia y pues felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Le pido ahora a Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que tome el micrófono. Claro, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí conectados vía internet y también con los que estamos aquí presentes. Agradezco la presencia y saludo al subsecretario don Salvador Jara y a Jorge Familiar, que encabeza este esfuerzo desde el Banco Mundial. A todos, la verdad es que les doy un cordial saludo, porque son de las buenas noticias de lo que tenemos que trabajar y trabajar en conjunto, lo que nos une aquí. A nombre del Consejo Coordinador Empresarial, agradezco la invitación que nos han hecho a la presentación de este estudio, el momento decisivo, la educación superior en México, tan importante, un trabajo importante hacia la visión del México de los próximos años, elaborado con el encomiable trabajo del Banco Mundial. Pocos retos son tan importantes en nuestro país como el de fortalecer nuestro capital humano, el talento, el de aprovechar el enorme potencial de una población joven para construir un crecimiento económico sustentable y sostenible, compartido. No es ningún secreto, la mejor ruta para incrementar el ingreso es la educación, desarrollar en nuestros jóvenes las competencias que necesitan para salir adelante, para encontrar un mejor trabajo, para aportar con creatividad a la creación de nuevos negocios, al fortalecimiento de nuestra economía y, por tanto, a la generación de oportunidades para quien no tiene. Decía Miguel de Unamuno que solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Que no se trata de proclamar la libertad de volar, sino de dar alas, no la de pensar, sino de dar pensamientos. En el sector empresarial entendemos que la educación es un factor de desarrollo humano, tanto como un elemento indispensable de crecimiento económico. Mejores personas que generen valor. Entendemos que es necesario potenciar la ciencia y la tecnología para entender y transformar el mundo. Y sobre todo reconocemos la urgencia de acercar a los mexicanos una oferta educativa de calidad y adaptada al contexto económico y social, que les permita y nos permita mejores niveles de bienestar para todos, para todas las familias mexicanas. Actualmente, la educación a la que acceden la mayoría de nuestros niños y jóvenes no les brinda las ventajas necesarias para insertarse exitosamente en el mercado laboral. Entonces, estos entornos sociales complicados como el ausentismo docente y la negligencia de algunos sectores magisteriales dificultan la renovación del sistema educativo, merman las ventajas de asistir a la escuela y producen deserción escolar. Muchos de estos problemas ocurren desde la educación básica, pero se agravan en la medida que van avanzando los grados de educación y llegan hasta educación superior. México continúa ocupando el último peldaño entre los países de la OCDE en la prueba PISA para estudiantes de 15 años. 8 de cada 10 estudiantes mexicanos tienen un desempeño insuficiente o mínimo en las 3 secciones de la prueba, en matemáticas, ciencia y lectura. Esto se ha traducido en una mayor dificultad para conseguir empleos de habilidades complejas.
que son los de mayor remuneración y lo que mejor representan. Nuestro país ha pasado de ser un país de commodities a un país de tecnologías medias y en consecuencia han elevado el abandono escolar muchos de nuestros jóvenes sin competencias adecuadas para insertarse en el mercado laboral nuevo. Mientras en educación media superior la cobertura es más del 80%, para la superior es menos de la mitad. Aún peor, de este pequeño número, solo 2 de cada 10 jóvenes terminan su carrera. La formación técnica, por su parte, contribuye apenas con el 4% de la matrícula total en educación superior, lo que representa una de las mayores áreas de oportunidad para el sistema educativo nacional. Es claro que debemos impulsar la formación técnica en nuestro país. Requerimos técnicos para las nuevas empresas mexicanas. Hay una demanda insatisfecha de técnicos y profesionistas capaces de insertarse en el nuevo sector productivo mexicano. En las empresas observamos una realidad muy difícil. Según datos de McKinsey y Manpower, 44% de los empleadores afirman que es difícil encontrar talento con las habilidades adecuadas. 43% reporta escasez de habilidades como un obstáculo en la contratación y 40% considera que los jóvenes no están listos para integrarse al mercado laboral. Ante este panorama, desde el sector empresarial diseñamos Visión México, la agenda pública del sector privado. Esta agenda contiene medidas encaminadas a combatir las carencias en el terreno del talento educativo y muchas de ellas coinciden con las conclusiones y recomendaciones que veremos del Banco Mundial. Queremos sumarnos, contribuir con propuestas concretas a que el sistema educativo mexicano permita que sus egresados se desempeñen de manera exitosa en el mundo, evidentemente iniciando por México. Para lograrlo necesitamos mejorar la calidad de nuestra educación universitaria y preuniversitaria, así como diseñar e implementar programas efectivos de transición de la educación al empleo. Proponemos tomar 6 medidas que complementen los esfuerzos del gobierno. 1. Realizar campañas informativas para que nuestros jóvenes conozcan mejor la oferta educativa, la demanda laboral y los beneficios de la educación en el desarrollo personal y la movilidad social. 2. Promover el desarrollo de clústeres para acercar la formación de los estudiantes a las necesidades del sector privado. Esta medida sería un complemento al modelo de formación dual que ya estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y de la que ya hemos visto excelentes resultados. A través de este modelo, miles de jóvenes mexicanos podrán complementar su formación académica con la experiencia práctica en una empresa. Señor subsecretario, le reitero que cuenta con nosotros los empresarios para seguir impulsando empresas y estudiantes en nuestras propias empresas en el modelo dual y que queremos seguir avanzando hacia educación superior. Tercero, crear programas educativos en las empresas para capacitar con diplomados y certificaciones a quienes no han podido concluir sus estudios formales y que por el otro lado quieren adquirir nuevas habilidades laborales y certificarlas. Cuarto, definir con claridad cuáles son las habilidades críticas que necesitamos, que requieren los sectores estratégicos de nuestra economía. Quinto, implementar programas integrales de capacitación para promover la productividad, elevar salarios e ingresos y promover el crecimiento de trabajadores y proveedores en cadenas de valor. Sexto y último, impulsar la difusión y conocimiento entre el sector privado de las herramientas generadas por la reforma laboral para fomentar el uso de contratos de prueba o temporales y facilitar el empleo de los jóvenes para que se inserten en el mercado laboral. Señoras y señores,
compañeros de aquí del panel. En el Consejo Coordinador Empresarial entendemos que construir una nación próspera para este siglo XXI implica atender las exigencias de la economía del conocimiento, sobre la base de la productividad, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. En otras palabras, sabemos que la mejor apuesta que los mexicanos podemos hacer es por nuestros jóvenes, por las siguientes generaciones, en el presente. El verdadero reto de las políticas públicas no reside únicamente en su diseño, reside en su implementación y ahí estamos involucrados todos, en particular empresarios, líderes obreros y por supuesto el sector académico. Esa es una de las conclusiones valiosas del estudio que hoy nos presenta y nos da el foco, hoy donde debe estar en la capacidad de llevar a cabo la reforma educativa de manera generalizada en todo el país, en toda la estructura educativa. Los empresarios de México celebramos la iniciativa del Banco Mundial para conducir este estudio y refrendamos nuestro compromiso con la puesta en marcha de sus recomendaciones. Tenemos que enfrentar juntos el desafío de acercar los programas académicos a las necesidades productivas del país, de formar una oferta laboral acorde a las demandas del mercado, de impulsar carreras académicas y profesionales que puedan ser fuente de desarrollo económico y personal para nuestros jóvenes. Los empresarios estamos seguros que es posible superar los desafíos que enfrentamos en nuestra nación siempre y cuando que cada quien haga lo que nos corresponde. Nosotros necesitamos talento e innovación para renovar nuestras empresas y hacerlas sustentables. Y estamos puestos en que en esta nueva cultura empresarial requerimos de este talento que salga de nuestras propias universidades. Y haremos lo que nos corresponde hacer. Estén seguros de ello. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Pablo Castañón y ahora para cerrar esta primera parte le pido a Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, que tome el micrófono, por favor. Pues muy buenos días, señor subsecretario Jara, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Juan Pablo Castañón. Su presencia, creo yo, es un claro reflejo de la importancia del tema que nos reúne aquí el día de hoy, que es la educación de los jóvenes latinoamericanos, fundamental para el crecimiento, fundamental para la erradicación de la pobreza, fundamental para la reducción de la desigualdad. Y déjenme empezar tal vez con un poco de contexto regional. Si pudiéramos resumir los últimos 20 años de América Latina, tuvimos una época de crecimiento muy fuerte, impulsado por precios de commodities, por mucha demanda por commodities por parte de mercados emergentes, que se tradujo en una reducción de la pobreza muy importante, en una reducción de la desigualdad. Y ahora llevamos 6 años de desaceleración económica, los últimos 2 en recesión, la región sale de recesión, esperamos salga de recesión este año, pero un entorno externo mucho más complejo que ha llevado a esta profunda transformación social pues a disminuir su paso, ¿no? Prácticamente a estancarse. Y aquí tenemos una región que está pensando en los nuevos motores de crecimiento que necesitamos para continuar con esta profunda transformación social. Y también en un entorno en el que hay mucho menores recursos fiscales. Y aquí la agenda tiene muchos componentes: clima de negocios, inversión en infraestructura, mantener la estabilidad macroeconómica. Pero puede ser que el elemento más importante de la agenda sea construir y trabajar en nuestro capital humano, sea precisamente trabajar en educación y educación de calidad.
Platicaba con el subsecretario antes de entrar a la habitación hace unos momentos y hablábamos de las reformas estructurales y coincidimos en que tal vez de todas las reformas estructurales que ha hecho México recientemente, la reforma educativa sea la que vaya a tener más impacto sobre el crecimiento en el mediano y largo plazo. Yo estoy plenamente convencido de esto. La educación de calidad contribuye a la innovación, a la productividad, al crecimiento económico y por lo tanto a la reducción de pobreza. No olvidemos que cuando tuvimos esta época dorada de los commodities, 2/3 partes de la reducción de pobreza, que se redujo a la mitad en toda la región, se explican por la creación de empleos. Y desde el punto de vista de desigualdad, que es un tema que claramente nos preocupa en toda la región, generalmente hablamos de desigualdad de resultados. Y, en mi opinión, la solución al problema de desigualdad de resultados está en la generación de igualdad de oportunidades. No puede ser que en donde nace una niña en Latinoamérica y el Caribe determine en dónde va a pasar el resto de su vida. Y aquí es donde la educación juega un papel fundamental. Y por lo mismo hemos dedicado muchos recursos en el Banco Mundial a estudiar el tema de la educación. Tenemos reportes sobre maestros y la contribución de los maestros a la calidad de la educación, reportes sobre ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, tratando de entender el fenómeno y dando recomendaciones al respecto. Y ahora toca el turno a la educación superior, que es un elemento fundamental para complementar el círculo de crecimiento y desarrollo de nuestro capital humano. Y aquí, ¿qué nos dice el reporte que mi compañera María Marta Ferreira presentará en más detalle en unos momentos? Bueno, entre otras cosas, que el acceso ha mejorado, como sucede en otras áreas de la educación, en la educación básica, en la educación secundaria. Y hay cosas que son realmente impresionantes. El porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que está estudiando, que está en la educación superior, ha pasado del 17% en 1991 al 21% en 2000, al 40% en 2010. Este último brinco en particular es impresionante. Y también es reflejo de cómo la región utilizó bien los buenos años para invertir en su capital humano. También el acceso fue más equitativo. Si vemos la participación del 50% más pobre de la población latinoamericana en estudios superiores, su porcentaje dentro de la matrícula, su participación dentro de la matrícula pasó del 16% en 2000 a 25% en 2013. Y esto es una buena noticia, porque estamos hablando de un sistema que está generando más equidad. Y también es un sistema en el que hay más diversidad, hay más opciones. Simple y sencillamente, del año 2000 a la fecha, hay 2.300 más instituciones en la región y hay 30.000 más programas en la región. Y esto es bueno porque al haber más opciones hay más competencia y esto beneficia a los estudiantes. También hay una mayor participación del sector privado, que en este periodo pasó del 43% al 50%. Ahora, todos estos avances positivos en acceso también indican que tenemos que seguir trabajando en otros frentes, como en el desempeño, porque solo el 50% de los estudiantes de 25 a 29 años se ha graduado. Muchos desertaron y muchos otros continúan estudiando. También la mayoría de los que dejan los estudios lo hacen dentro del primer año, pero muchos otros lo hacen dentro del cuarto año de estudios superiores o después. Y esto nos habla tal vez de calidad, tal vez el retorno sobre la educación no es suficiente, pero también nos habla de equidad, porque muchas veces los primeros en desertar son los estudiantes de menores recursos que no tienen la preparación necesaria para enfrentar los retos de la educación superior. La educación superior debe de ser una fuente de oportunidades, no debe de ser una fuente de frustraciones. Y yo creo que ahí hay varias recomendaciones de políticas públicas que debemos de tomar en cuenta. Primero, tenemos que seguir trabajando en la calidad de los niveles básicos de educación para que los estudiantes lleguen bien preparados a la educación superior. También necesitamos planes de estudios eficientes, que sean más cortos tal vez,
que reflejen mejor la flexibilidad y el dinamismo del mercado laboral actual, y Juan Pablo Castañón nos hablaba de eso hace un momento, que se adecúen a las demandas del sector privado, que será el principal motor de crecimiento de nuestra región hacia adelante, y también que tomen en cuenta las habilidades que va a demandar el mercado laboral, no hoy, no dentro de 2 meses, sino dentro de 10 años, porque lo que vemos es un mercado laboral que está cambiando a una velocidad muy impresionante y de una forma muy impresionante. También la educación de calidad requiere de un entorno de competencia y de generación de oportunidades. Por lo tanto, hay que buscar que tengamos los incentivos adecuados tanto para las instituciones como para los estudiantes. Mejor regulación y supervisión de las instituciones. Revelación de información para que los estudiantes y sus familias puedan tomar decisiones adecuadas respecto de cuáles son los prospectos de empleo al acabar una carrera, las oportunidades de sueldo, las oportunidades de calidad que brindan las diferentes instituciones y los diferentes programas. También planes y opciones de financiamiento, y aquí entra tanto la dimensión pública como la privada, cómo maximizamos el uso de recursos públicos escasos. Y los dejo con 2 citas. Una es del economista en jefe del Banco Mundial, con quien me reuní hace algunas semanas y le platiqué de este evento, y entonces me dio una cita que me pareció estupenda. Me dijo: la escuela es trabajo y el trabajo es escuela. La escuela es difícil, para que valga la pena tiene que ser rigurosa y tiene que agregar valor. Y el trabajo tiene que ser escuela, porque hacia adelante el mercado laboral va a demandar estudiantes y profesionistas que aprendan de manera continua. Y estos 2 esquemas tienen que hablarse. Y es por eso que tenemos a los 2 lados de la ecuación en este panel en este momento. Y la segunda, pues es la primera oración del estudio que les estamos presentando el día de hoy. En la búsqueda del crecimiento y la equidad, ningún país puede permitirse ignorar la educación superior. Y en este sentido, lo que el Banco Mundial les ofrece es el apoyo para alimentar el diálogo regional con reportes como este y trabajar con cada uno de los países en la mejora de la calidad de educación para construir un futuro más próspero para todos los latinoamericanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 3. Les recuerdo a todos los que nos están siguiendo que preguntas, dudas con el hashtag Educación Superior para que al rato las podamos tomar en cuenta. Y vamos a pasar, no sé si se quieran quedar acá o si van a pasar acá adelante. Sí, muchísimas gracias. Y le pido ahora a María Marta Ferreira, economista senior del Banco Mundial, que pase a presentarnos este informe, por favor. Muy buenos días, es un gran placer tenerlos aquí y darles la bienvenida a la presentación de Momento Decisivo, la educación superior en América Latina y el Caribe. En este reporte también han participado mis colegas del Banco Mundial, Ciro Habitabile, Javier Botero, Francisco Jaimovich y el profesor Sergio Ursúa de la Universidad de Maryland. Mis coautores, Ciro Habitabile y Francisco Jaimovich, están aquí con nosotros hoy. Y para ser claros, en este reporte, la educación superior comprende tanto a los programas que llamamos universitarios, de 4, 5 o 6 años, como los denominados programas de ciclo corto, que en algunos países de la región se conocen como técnicos o tecnológicos. Y esos programas tienden a durar 2 o 3 años. ¿Por qué nos interesa la educación superior? Porque, entre otras cosas, la educación superior forma mano de obra calificada. Y esa mano de obra calificada es fundamental para crecer, innovar y ser productivos, pero también es fundamental para la equidad y la prosperidad compartida.
Un buen sistema de educación superior ayuda a que los estudiantes maximicen su potencial, por supuesto, dados sus talentos, intereses, motivaciones y preparación académica, es decir, cuán listos están para el desafío de la educación superior. Y para poder lograr este objetivo de maximizar el potencial de los estudiantes, un buen sistema ofrece 3 elementos: diversidad de opciones, calidad de opciones y equidad en el acceso. Un buen sistema ofrece diversidad de opciones porque no todos los estudiantes son iguales, pero además la economía necesita distintos tipos de competencias. La economía necesita médicos y enfermeros, ingenieros y técnicos. Por eso, cuando tenemos una diversidad de opciones, cada estudiante puede encontrar la que mejor se adecua a él. Necesitamos calidad porque una vez que encuentro mi mejor opción, necesito que sea de calidad para que me ayude a maximizar mi potencial. Y finalmente necesitamos un sistema que sea equitativo para que la falta de medios económicos no limite el acceso de los estudiantes a la educación superior. Vamos a hablar ahora de la expansión de la educación superior en América Latina y en el Caribe en el nuevo milenio. Y esta ha sido una gran expansión. Aquí vamos a mirar la tasa bruta de matrícula que mide el porcentaje de estudiantes entre 18 y 24 años que están matriculados en la educación superior, y lo vamos a hacer para 3 años, el 2000, el 2005 y el 2010. Lo vamos a hacer para varias regiones del mundo. Aquí tenemos a América Latina y el Caribe. Y como vemos, la educación superior se ha expandido en todo el mundo, pero el crecimiento en América Latina ha sido vertiginoso, porque la tasa bruta de matrícula prácticamente se ha duplicado del 20 al 40% solamente en 10 años. Y si comparamos a América Latina con Asia Central, empezaron prácticamente al mismo nivel en el año 2000, y sin embargo América Latina creció mucho más. Es decir, esta ha sido una expansión grande y rápida por estándares internacionales, que está principalmente explicada por el hecho de que hay muchos más jóvenes graduándose de la escuela preparatoria. Y no solamente ha habido un crecimiento en el número de estudiantes matriculados, sino que además ha habido un crecimiento de la oferta de educación superior, al punto tal de que aproximadamente un cuarto de las instituciones que actualmente operan en el sistema se han abierto a partir del año 2000, y aproximadamente la mitad de los programas que en este momento se ofrecen se abrieron a partir del año 2000. La mayoría de estas nuevas instituciones y programas han sido abiertos por el sector privado. Vamos a mirar ahora la dimensión de equidad en la educación superior. Para ello, nos vamos a concentrar en el concepto de acceso. Tener acceso a la educación superior significa poder comenzar. Entonces, algunos de los estudiantes que tienen acceso terminan sus estudios, otros los abandonan y otros están todavía estudiando. Vamos a mirar la tasa de acceso, que es el porcentaje entre los estudiantes, entre los jóvenes de 18 a 24 años que en algún momento han comenzado la educación superior. Y nosotros encontramos que estas tasas de acceso han crecido para todos los niveles de ingreso, pero particularmente para el 50% más pobre de la población. Es decir, ha habido ganancias en términos de equidad en el acceso a la educación superior. Y por eso es que nosotros hablamos de un estudiante nuevo en el sistema, un estudiante que estaba subrepresentado anteriormente, que tiene condiciones socioeconómicas más bajas y que lamentablemente, precisamente por esas condiciones socioeconómicas más bajas, está menos preparado académicamente para el desafío de la educación superior. La presencia de este estudiante nuevo en el sistema es fundamental desde el punto de vista de la política económica y educativa. Pese a estas ganancias en términos de equidad, el acceso todavía es muy desigual, como se ve reflejado por el hecho de que el 50% de la población, el 50% más pobre de la población, contribuye solamente el 25% de los estudiantes en el sistema, y además las tasas de acceso tienen tremenda disparidad dependiendo del nivel de ingreso. Las tasas de acceso para los estudiantes que provienen del 20% más rico de la población
en promedio son del 55%, mientras que para los estudiantes que provienen del 20% más pobre de la población son solamente del 10%. Es decir, hay una brecha de acceso muy grande, de 45 puntos porcentuales en promedio en la región, que vamos a tratar de explicar. Entonces aquí tenemos esta brecha. Nosotros encontramos que más de la mitad de esta brecha se debe a que los estudiantes del 20% más pobre simplemente no se gradúan de la escuela preparatoria. Pero todavía existe una brecha entre aquellos que se gradúan, es decir, hay estudiantes que se gradúan, pero que sin embargo no ingresan a la educación superior. Y la pregunta es, ¿por qué no? Nosotros encontramos que esta brecha de ingreso a la educación superior entre los estudiantes que se gradúan de la preparatoria está explicada por el hecho de que los estudiantes del 20% más pobre tienen una preparación académica menor, saben menos al momento de graduarse de la preparatoria y además tienen entornos familiares más desfavorables. Es decir, la gran mayoría de esta brecha de acceso se debe a desigualdades que son previas a la educación superior, desigualdades que reflejan falta de equidad en el acceso a calidad educativa en la educación primaria, secundaria y preparatoria y a desigualdades en el entorno familiar de estos estudiantes. Por eso mismo es que simplemente la ayuda financiera para que estos estudiantes de menores ingresos entren a la educación superior no va a bastar para eliminar la brecha de acceso. Pasemos ahora a mirar la dimensión de diversidad en la educación superior. Tenemos más diversidad de opciones porque hay más instituciones y programas y en esta nueva variedad, en esta mayor diversidad, vemos que las instituciones privadas han ganado participación en la matrícula total y lo mismo es cierto para las instituciones no universitarias, que muchas veces ofrecen los programas de ciclo corto, técnicos o tecnológicos. Sin embargo, hay una dimensión de variedad o de diversidad crítica que la región todavía no tiene demasiado y es en términos de graduados por área de conocimiento. Entonces, aquí estamos mirando el porcentaje de graduados en la región que se gradúan con un título en las ciencias respecto a todos los graduados en la región. Entonces, vemos el promedio para América Latina, para países comparables en Asia del Este y el Pacífico, o en Europa y Asia Central, para Estados Unidos y para el Reino Unido. Y vemos claramente que la región tiene un déficit de científicos y en trabajo previo que hemos hecho en el Banco Mundial hemos documentado la relación entre este déficit de científicos e ingenieros y el déficit de innovación que tiene la región respecto al mundo desarrollado. Por el contrario, la región gradúa un alto porcentaje de maestros y de egresados con títulos en las ciencias sociales, la administración de empresas y el derecho. Pasemos ahora a mirar la dimensión de calidad en la educación superior. Lo primero que quiero decir es que es muy difícil medir la calidad, por varias razones. La primera es que no hay consenso sobre qué resultados esperamos de la educación superior. La educación superior produce muchos resultados, produce habilidades, salarios, conocimientos, actitudes. No todos los estudiantes buscan lo mismo, no todas las instituciones ofrecen lo mismo, al menos no en la misma medida. Además, solamente algunos de estos resultados se pueden medir y aún así con limitaciones. Otra razón por la cual es difícil medir la calidad es que es difícil medir la contribución de las instituciones. Por ejemplo, si vemos a un estudiante que tiene éxito en la educación superior, ¿a qué se debe? A que este estudiante es muy inteligente y está muy bien preparada cuando ingresa a la educación superior o a que la institución a la que ella asistió ha agregado mucho valor, ha hecho una contribución muy grande. Y realmente lo que nosotros querríamos hacer es medir el valor agregado de las instituciones, para lo cual se requieren muchos datos que solamente existen en algunos países. Por ello, para poder comparar entre los países de la región, hoy vamos a concentrarnos en resultados, es decir, no valor agregado, y en particular vamos a mirar dos indicadores, tasas de graduación y retornos privados a la educación superior. Aquí quiero hacer un paréntesis. La educación superior produce retornos privados
para el estudiante que la hace, pero también retornos sociales. No solamente la persona se beneficia, sino también su familia, sus hijos, su comunidad, el país en su conjunto. Estos otros retornos, los retornos sociales, son bastante difíciles de medir y por eso hoy es que simplemente nos vamos a concentrar en el retorno privado, que quizás es lo que los estudiantes tienen en mente cuando toman sus decisiones. Vamos a mirar tasas de graduación entre estudiantes que tienen entre 25 y 29 años que en algún momento accedieron, es decir, comenzaron la educación superior. Algunos de ellos se graduaron, otros desertaron, abandonaron y otros todavía están matriculados. En amarillo vemos el porcentaje en cada país de estudiantes que comenzaron y que se graduaron. En promedio en la región, la tasa de graduación es del 46%. Eso está por debajo de Estados Unidos, donde es el 66%. Estados Unidos tiene una tasa de graduación más alta que la de todos los países de la región. Entonces, esta es una primera dimensión en la cual la región no está teniendo el éxito deseado. Gradúa a menos de la mitad de los estudiantes que comienzan. Y quizás más preocupante es el hecho de que algunos estudiantes son más propensos a desertar que otros. En particular, estudiantes de bajo ingreso, de baja preparación académica, son más propensos a desertar, aun cuando provienen de familias de altos ingresos. Estudiantes matriculados en programas universitarios no selectivos, estudiantes matriculados en programas de ciclo corto. Es decir, los estudiantes más propensos a desertar son los estudiantes nuevos en el sistema, los estudiantes que han ganado representación en el sistema y son más propensos a desertar precisamente de los programas y las instituciones que en muchos casos se abrieron para servir a esos estudiantes. También es muy interesante mirar cuándo desertan los estudiantes. Entonces aquí vamos a clasificar a los desertores de acuerdo con el año en el que abandonan sus estudios y vemos que hay un pico de deserción al final del primer año y luego tenemos otro pico entre el quinto y el sexto año, que es cuando los estudiantes deberían estar graduándose. Para Estados Unidos, esta gráfica es prácticamente horizontal. Estas barras tienen la misma altura porque la gente tiene las mismas chances de desertar en cualquier momento de su carrera. ¿A qué se deben estos patrones de deserción? No tenemos la información suficiente para tomar conclusiones, pero podemos, sin embargo, hacer algunas conjeturas. Por ejemplo, en la región es muy difícil transferir créditos entre carreras. Entonces, por ejemplo, si yo comienzo ingeniería y me doy cuenta de que esto no es lo que yo esperaba, de que no estoy preparada para esto y que me quiero transferir a historia, transferir créditos entre carreras es muy difícil. Entonces es probable que simplemente abandone el sistema. Este otro pico de deserción es desafortunado porque estos estudiantes en promedio cuando desertan tienen el 80% de sus materias ya finalizadas. Entonces es posible que este pico se deba a requerimientos de graduación muy onerosos. Por ejemplo, los estudiantes quizás tengan que escribir una tesis de graduación, para lo cual tienen muy poca guía o muy poco entrenamiento. Y por el otro lado, programas tan largos de estudio, de 5 o 6 años, también contribuyen a la deserción. Los estudiantes comienzan a trabajar y simplemente no terminan sus estudios. Entonces, esto sugiere que la duración, la flexibilidad de transferencias de créditos, el diseño de los programas es una asignatura pendiente. Del lado positivo, para los estudiantes que sí se gradúan, los retornos a la educación superior son muy altos. En promedio en la región, un graduado de la educación superior gana el 104% más que un graduado de la escuela preparatoria o de la escuela secundaria. Y aquí vemos estos retornos en la región, que varían enormemente en la región, pero que son muy altos para estándares internacionales porque básicamente reflejan el hecho de que los graduados de educación superior aún son escasos en la región. Estos retornos no tienen en cuenta el costo de adquirir la educación superior, el costo en términos de matrícula, gastos de manutención, transporte, materiales y también el costo en términos de los salarios que no gano mientras estoy en la educación superior. Cuando tenemos en cuenta esos costos y calculamos los retornos netos a la educación superior, hacemos este ejercicio para Chile, dada la disponibilidad de datos, y aquí vamos a mirar el rendimiento neto promedio para el sistema en su conjunto,
para distintos tipos de instituciones y programas, programas de 4, 2, 5 años, y para distintas áreas del conocimiento, desde ingeniería y tecnología hasta la educación y las humanidades. En primer lugar, en promedio, los retornos netos son muy altos, son del 80%, pero varían. Son más altos en promedio para las universidades que para los institutos profesionales que dan carreras de 4 años o para los centros de formación técnica que dan carreras de 2 años. De todas maneras, es importante ver que para los centros de formación técnica los retornos son altos, son del 60 o 70%. Amén de eso, estos retornos son muy variados dependiendo del área de conocimiento. Son muy altos para ingeniería y tecnología, relativamente bajo para la educación y las humanidades, y más aún dentro de las áreas de conocimiento, tenemos tremenda dispersión en los retornos dependiendo del tipo de programa, 2, 4, 5 años, y del tipo de institución a la que el estudiante accede. Y podríamos ir más profundamente, aún más, y mostrar, por ejemplo, que entre estudiantes que van a la universidad para estudiar abogacía, todavía hay tremenda dispersión en los retornos. Es decir, no todos los estudiantes están obteniendo los mismos resultados de la educación superior. Al punto tal que nosotros estimamos que hay un 10% de estudiantes en la educación superior en Chile en este momento que están matriculados en programas que tienen rendimientos esperados netos negativos. Es decir, que desde un punto de vista estrictamente financiero, a estos estudiantes les convendría más no ir a la educación superior y tristemente la mayoría de estos estudiantes son los estudiantes nuevos en el sistema. Una posibilidad, por supuesto, es que la educación superior no esté produciendo los resultados deseados simplemente porque los recursos que estamos invirtiendo en ella no son los adecuados. Es muy difícil medir la calidad de los recursos, pero sí podemos medir la cantidad. Y cuando hacemos eso, vemos que respecto a países comparables, la región está bien posicionada en términos de gasto por estudiante como porcentaje del producto, número de estudiantes por profesor. También vemos que la docencia en la educación superior es una actividad atractiva en términos de salarios, horas de trabajo y beneficios. Sin embargo, las instituciones y los estudiantes muchas veces reciben financiamiento independientemente de esos resultados. Y eso nos ayuda a entender por qué, pese a que los recursos, al menos cuantitativamente, son adecuados, los resultados no son lo que deseamos. Entonces, en resumen, la región ha experimentado una gran expansión en la educación superior, con considerables ganancias en términos de equidad. Sin embargo, solamente el 10% de los estudiantes más pobres acceden a la educación superior y las brechas de acceso se explican básicamente por desigualdades previas a la educación superior. Hemos experimentado ganancias en diversidad y, sin embargo, todavía no tenemos demasiada diversidad en términos de graduados en área de conocimiento, pero la calidad medida por resultado todavía es un serio desafío, particularmente para el estudiante nuevo en el sistema, para este estudiante que ha adquirido acceso a este sistema. Entonces, cuando vemos este panorama, la pregunta que nos hacemos ¿es esto lo que queremos de la educación superior? Sabemos que la región busca habilidades, productividad, equidad, prosperidad compartida. Entonces, dado lo que la región busca, esto no es lo que quiere de la educación superior. Queremos algo diferente, lo cual implica que necesitamos una estrategia diferente. Y por eso, este es un momento decisivo para la región. Necesitamos formar capital humano de manera rápida y eficiente en un contexto que ha cambiado. Porque, como Jorge describió, la región está creciendo a tasas muy inferiores en este momento y además enfrenta restricciones fiscales de recursos mucho más serias. Por eso queremos ofrecer algunos principios que pueden ser útiles en esta toma de decisiones. El primero de ellos tiene que ver con la información. Es fundamental generar y diseminar información a nivel de instituciones y programas. Entonces, si yo voy a estudiar biología en una determinada institución, yo necesito saber en promedio cuánto ganan los graduados de ese programa en esa institución, qué perspectivas laborales tienes, qué chances de graduarse tienen.
Y esta información es muy importante para los estudiantes y las familias, pero también para supervisar a las instituciones. Chile, Colombia, Perú ya han dado pasos muy importantes al respecto. El rol de los incentivos es crítico. Los resultados que estamos presentando son consecuencia de acciones tomadas por las instituciones y por los estudiantes, que son los actores principales en este sistema. Y por lo tanto, ambos necesitan incentivos para producir buenos resultados. Y, por supuesto, el sistema de financiamiento es un vehículo muy poderoso de incentivos. ¿Cómo financiamos a las instituciones? ¿A qué instituciones financiamos? ¿A qué estudiantes financiamos? ¿A cambio de qué? La expectativa es que una vez que rediseñemos estos incentivos, las instituciones tendrán motivaciones para conectar con el mercado laboral, para ayudar a los estudiantes a conectar con el mercado laboral y conseguir trabajos, y también tendrán motivación para revisar el contenido, la duración y la relevancia de los programas que enseñan. También la expectativa es que los estudiantes, una vez que se rediseñen estos incentivos, estarán motivados para graduarse y para hacerlo a tiempo. Es importante también que los estudiantes puedan elegir entre instituciones y privadas, no solamente públicas, entre instituciones y programas no solamente públicas, sino también privadas, para lo cual necesitan tener medios financieros, a través de becas de matrícula, subsidios para otros gastos y, ¿por qué no?, préstamos estudiantiles bien diseñados. Por supuesto, es importante también diseñar un buen sistema de supervisión y regulación. Es muy difícil regular la educación superior, es mucho más difícil que regular a los niveles previos de educación. Sin embargo, esta regulación y supervisión son muy necesarias. Es fundamental tener criterios claros para abrir, cerrar, evaluar a las instituciones y necesitamos alentar evaluaciones de valor agregado. Es decir, necesitamos saber en qué condición académica ingresan los estudiantes y con qué condición se gradúan. Necesitamos cuantificar ese valor agregado. La sociedad necesita saber cuáles son las instituciones que más valor y los programas que más valor agregan a los estudiantes. Y la supervisión y regulación son importantes respecto a todo el sistema, pero en particular respecto a las instituciones que han sido elegidas por los estudiantes nuevos, porque estos estudiantes y sus familias tienen muy poca experiencia con la educación superior. Muchas veces estamos mirando al estudiante que es el primero en su familia en acceder a la educación superior, y también porque estos estudiantes tienen muy pocas opciones y por lo tanto pueden convertirse en demanda cautiva para estas instituciones. Entonces, para finalizar, con la educación superior es importante mirar de cerca, pero también mirar de lejos. Es importante mirar de cerca, al interior de la educación superior, a cuestiones tales como diseño y duración de los programas, resultados, incentivos y demás. Pero también es importante dar un paso hacia atrás y mirar de lejos, mirar a lo que viene antes de la educación superior, la educación primaria, la educación secundaria y la preparatoria. Estos niveles previos son los que preparan a los estudiantes que ingresan al sistema de educación superior. Si estos niveles no cumplen su labor, la educación superior corre el riesgo de acabar simplemente remediando las falencias de los niveles previos y nunca le da a los estudiantes las competencias de orden más elevado que necesitan en esta economía. En este mirar de lejos, también necesitamos mirar a lo que viene después de la educación superior, es decir, al mercado laboral. Necesitamos conectar con el mercado laboral. Necesitamos pensar, como dijo Jorge, no solamente en los próximos 10 años, sino en los próximos 20, 30, 40 años. Y también necesitamos mirar a la economía en general, porque si bien la educación superior puede hacer a las personas más productivas, hay obstáculos en la economía que los pueden volver menos productivos. Obstáculos en el clima de negocios, en el ambiente para las innovaciones, falta de infraestructura y demás que en definitiva pueden hacer que los graduados de la educación superior nunca lleguen a desarrollar todo su potencial, con lo cual la sociedad nunca cosecha todos los beneficios de la inversión que ha realizado en educación superior. Por eso es que para lograr su propósito y su promesa, la educación superior necesita un entorno favorable. De lo contrario, estaremos siempre pidiendo lo imposible de la educación superior. Muchas gracias.
Se van a sentar acá, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a pasar al panel. Gracias, María Marta, por este resumen de los principales aspectos del informe. Y luego les pido, por favor, que me acompañen aquí arriba Ricardo Paredes, rector de DUOC UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por favor. Muchas gracias. También le pido a Cecilia Vilesio, vicepresidenta de TAMSA AC, que nos acompañe aquí arriba. Ahí viene también. Salvador Malo, director general de Educación Superior de México, por favor. Francisco Javier Rojas, profesor investigador del programa interdisciplinario sobre política y prácticas educativas del CIDE. Y, por supuesto, también a María Marta Ferreira. Creo que no tenemos micrófono de... ¿Sí hay? Ah, sí, aquí hay micrófono. Bueno, sí. Bueno, la idea entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar en el orden en que los tengo aquí. Ricardo Paredes, después María Marta, Cecilia Vilesio, Salvador Malo, Francisco Javier Rojas. Les pediría si quieren a cada uno que hagamos una primera ronda de exposición respecto a lo que hemos estado escuchando el día de hoy. Por supuesto, si quieren contestarse o referirse a algo de lo que están diciendo. Y después podemos abrir una ronda de preguntas al público, tanto presente como quienes nos hagan llegar preguntas a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que el hashtag que estamos usando es Educación Superior. Así que vamos a comenzar con Ricardo Paredes, rector de DUOC UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ricardo, por favor. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante, estoy muy agradecido de estar acá y creo que el libro plantea, se pone en una posición que a mí no me había tocado ver con esa profundidad, en particular de remarcar la relación que existe en la educación superior entre distintos subsectores, el sector universitario, el sector técnico-profesional, digámoslo gruesamente. Es un libro que vale la pena mucho leer. Ahora quería, en torno a esta gran pregunta o a este gran título, que estamos en un momento decisivo, remarcar ese punto en el siguiente sentido. Por muchos años en Latinoamérica, la educación universitaria o la educación superior ha sido sinónimo de educación universitaria, que ha estado, digamos, disponible a muy bajo costo, muchas veces gratis, para élites pequeñas que terminaban la educación secundaria. Hoy día, como bien establece el libro, tenemos una situación completamente distinta en términos de que la educación escolar, la masividad de la educación escolar terminada, genera una demanda enorme de continuar en el mundo de educación superior, muchos de ellos. Y hay que dar una salida, y la salida de la educación universitaria elitista con carreras seleccionadas con altos estándares de selección ya no funciona más. Ya esta disociación que ha habido en el discurso político de Latinoamérica de que la educación técnica es tan importante pero que no se le ponen recursos, se acabó, no hay vuelta, hay que ponerle recursos. Y cuando se le ponen recursos y cuando se equiparan mínimamente las condiciones de apoyo estudiantil para los estudiantes que decidan dónde ir, se ve la masividad de la educación técnica y cómo ha crecido esta. Finalmente, quería decir que en el ámbito de educación superior técnico-profesional, la calidad, por cierto, es difícil de medir, los cambios son difíciles de hacer, pero mínimamente en relación a la educación superior universitaria. En el mundo técnico profesional tenemos una métrica que es muy guía, que es la empleabilidad. La empleabilidad es clave. También, a mi juicio, debiera ser en el mundo universitario, pero es mucho más claro en el mundo técnico profesional y por lo tanto ahí hay camino recorrido. Y en segundo lugar, está que ya asumido en el sector técnico profesional
que la necesidad de estar readecuando, cambiando, poniéndose al día con los currículums es tan alta que la masa docente, los profesores del mundo técnico profesional, están dispuestos a cambiar currículum, a ser desplazados en algún sentido, tienen menos propiedad sobre el currículum, que yo creo que es uno de los factores más complicados para introducir cambios en el mundo universitario. Yo dejaría hasta aquí esta primera vuelta. Sí, muchas gracias en este arranque. Creo que lo que hacemos es por este lado, para terminar después contigo, María Marta, pero vamos a escuchar sobre todo después de que se presentó el informe, Cecilia Vilesio. Ella es vicepresidente TAMSA, pero también es integrante de la Comisión de Educación del Consejo Coordinador Empresarial, que como saben es co-convocante de esta presentación. Adelante, Cecilia. Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí. Me pareció muy importante las conclusiones porque apunta a lo que en el sector empresarial observamos desde hace mucho tiempo en la práctica. Nosotros necesitamos, digamos, como claramente la motivación y el interés de los jóvenes de hacer una profesión tiene que ver con motivaciones personales, claramente, pero si no hay el resultado de empleabilidad y productividad al final de la carrera, es muy frustrante. Entonces nos encontramos, como decíamos antes, con ingenieros que trabajan en cosas que son prácticamente, podrían haber obtenido como técnicos. Las empresas carecemos en un 50 o 60% de las profesiones o las capacidades o habilidades que se requieren para crear, para innovar, para producir, para invertir. Entonces, lo que realmente es valioso del estudio es poner en blanco y negro algo que para mí es importantísimo en Latinoamérica, y es que debe haber un consenso a nivel nacional de la importancia de la asociación de los sectores públicos y privados para establecer un ecosistema virtuoso que permita que los jóvenes tengan acceso a la educación, pero una educación pertinente, una educación que le permita desarrollar sus habilidades, pero a la vez contribuir al desarrollo económico de la zona, de su país, de su región, y que las empresas que hoy aportan muchísimo, aportamos en capacitación, muchas empresas tenemos universidades, trabajamos en conjunto con el sistema educativo, pero no es un esfuerzo institucionalizado, es un esfuerzo que tiene claramente la capacidad de contribuir, de desarrollar, de mejorar la empresa y mejorar el sector público, pero no es un esfuerzo estratégico e institucionalizado. Hoy el desafío gigantesco que tenemos es que muchísimas de las profesiones que hoy ya de por sí están, digamos, poco evaluadas, como las que comentabas que tienen poco retorno para los estudiantes, van a desaparecer. Tenemos enfrente todo un desafío gigantesco con la famosa, digamos, revolución industrial 4.0, la inteligencia artificial, todo lo que está funcionando en la tecnología hoy. Nosotros prácticamente tenemos muy poco nivel en carreras enfocadas en digamos, en esas áreas del conocimiento, pero además las que están, y muchas de las que hoy están, tampoco tienen las habilidades o están enfocados en las habilidades que se requiere para enfrentar ese desafío. Entonces, para resumir, creo que es muy importante el estudio porque enfatiza claramente la necesidad de que haya digamos, una asociación pública-privada a nivel nacional y que haya un consenso de que la educación superior y todos los pasos intermedios, que me pareció importantísimo. La educación superior es el final o el corolario de lo que trae desde la primaria a los niños. Y si los niños no tienen amor por la ciencia, no tienen programas que les permitan aprender a pensar, no tienen la capacidad de entender cómo se aplica a la vida diaria, todo el conocimiento que ellos adquieren y por qué estudiar es importante, llegaremos a la educación superior claramente, a lo mejor con beneficios mejorables, pero creo que la estrategia nacional no va a ser la adecuada. Gracias. Vamos agregando elementos, pertinencia, calidad. Hace rato se hablaba también de retorno privado, retorno social. Vamos a seguir con el análisis. Salvador Malo, director general de Educación Superior Universitaria, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, quiero felicitar al Banco Mundial por el estudio. Ciertamente el banco nos tiene acostumbrados a estudios interesantes, pero ha pasado, como quien dice, una
15 años, 17 años, desde el estudio aquel de Esperanza y Promesa, o Peligros y Promesa, sobre la educación superior en los países de desarrollo, y ahora uno sobre la educación superior en América Latina. Me da mucho gusto, es un estudio muy interesante, no lo conozco a fondo, lo único que sé es lo que se ha mencionado ahora, y tengo varios comentarios que no sé si el estudio los aborda o no los aborda, pero por lo tanto no lo puedo considerar como que es un agregado a lo que está haciendo el estudio o como una crítica, sino al contrario, que lo que presentó María Marta me estimuló a decir algunas palabras. Primero que nada, quisiera empezar con el crecimiento de la educación superior. Ciertamente para América Latina es un crecimiento extraordinario, pero debo decir que en el caso de México ese crecimiento se viene dando desde 1950 a la fecha. En 1950 éramos 55,000 estudiantes en la educación superior, en la actualidad somos 2.400.000, casi 2.500.000, entonces se puede ver que la educación superior en México se ha multiplicado 90 veces en ese periodo. Y esto hace que en esencia podamos decir que cada 10 años se duplica la educación superior en México, con altibajos, por ejemplo, una década perdida, etcétera, pero de alguna manera se recupera. Entonces, ciertamente me parece importante, pero ya que cité Peril and Promise, quisiera también decir que lo que me asombra o lo que me interesa mucho del momento decisivo que se llama este libro, es que creo que vuelve a insistirlo, como hizo esa vez, que América Latina cambie, y siento que sin embargo no cambiamos. Ojalá le deseo a este estudio que logre hacer ese cambio. Creo que la principal información que tenemos de lo mal que estamos se está dando fundamentalmente a través de PISA. PISA lo habla para Brasil, lo habla para Chile, lo habla ciertamente para México, y vemos los resultados que están muy mal, y eso habla ya de la calidad. Pero también habla de la equidad y de la falta de equidad, mejor dicho. Miren ustedes, en la educación superior, en la educación primaria en México es 90% pública y 10% privada. Eso les dice que el 90% de los niños mexicanos van a escuelas públicas y solamente el 10%, lo estoy redondeando, es 90 y algo y 9 punto y algo, lo estoy redondeando, 90% y 10%. Sin embargo, la educación superior, la proporción es 2/3 en la educación pública y 1/3 en la educación privada. Dirán ustedes, bueno, no está tan mal, desde 90 bajó a 66 y de 10 subió a 30. Pero no, lo que pasa es que la población se redujo en 3. Y entonces lo que resulta es que de los niños que entraron a las universidades, a las primarias, menos de la mitad de ellos logran entrar a la educación superior, y en cambio de los niños que están en escuelas particulares, esencialmente el 90% de ellos llega a la escuela superior. Creo que lo que trato de decir con esto es que tenemos que ver el fenómeno desde una forma más general, más integradora, y que al tratar de ver la inequidad que hay, nos damos cuenta que la inequidad se repite hasta el egreso. Los estudios de los salarios y los ingresos, como lo que nos presentaron, ella misma hizo la advertencia, son promedio. Entonces se dice que se ha mejorado el promedio, y en México casi el 80% se mejora el retorno a la inversión por la educación superior, casi el 80%. Pero el promedio de salarios es extraordinariamente bajo. El subir de 17,000 pesos, que es el salario más alto que recibió, el promedio más alto que recibió un grupo de estudiantes mexicanos que egresados, según las encuestas oficiales, que pase a 22, 25,000 pesos, realmente sigue siendo un salario muy poco atractivo para los profesionales. Y entonces pero además, si nos ponemos a analizar las colas de esos estudios, nos vamos a dar cuenta que de esos promedios, que realmente lo que importa en el egresado no es tanto de qué universidad viene, sino de qué familia viene y cuáles son las relaciones que tiene. Y creo que, como ella decía, es muy importante hacer esas comparaciones, porque nos damos cuenta entonces que la inequidad se perdura incluso después de la universidad. Decía yo que el momento decisivo me parecía a mí muy importante, porque al hablar de calidad nos damos cuenta que el momento decisivo para mí fue el 1 de julio de 1990, y lo cito así porque es cuando
dejó de existir el proceso de Bolonia y cuando se empezó a dar una convergencia entre la educación superior europea y la educación superior angloparlante. Y eso hizo que haya una convergencia de educación superior en la modalidad, en la estructura y en la forma, y en cambio América Latina se quedó impávida, no hizo ningún cambio. Entonces creo que el llamado a la atención que nos hace María Marta es particularmente importante porque tenemos una carencia de calidad. Sí, son ciertas todas las cifras que nos menciona ella, pero lo que no hablamos mucho es de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, el uso de las tecnologías digitales es evidente que está siendo más utilizado por las privadas que por las públicas, más por los posgrados de las privadas que por los posgrados de las públicas, en el caso de México. Así, por ejemplo, mientras 2/3 en la educación superior están en la universidad pública, 2/3 de los jóvenes que están estudiando un posgrado en sistema virtual están en las instituciones particulares y solo 1/3 en las públicas. Finalmente entro a la parte de la diversidad. Yo siento que evidentemente tenemos que lograr una mayor diversidad en todos los sentidos. Nuevamente uso a México, perdón que lo hagan mis colegas, pero creo que es extensivo a América Latina. La diversidad en México es nula. O mejor dicho, es muy poca, es lo más correcto decir, es muy poca. Simplemente dense cuenta que el 83% de los estudiantes de toda la educación superior, de esos 4 y tantos millones que les mencioné a ustedes, casi 4,5, está el 90% de ellos, el 83% de ellos, no, el 93% de ellos está estudiando una licenciatura o un técnico superior universitario. Eso quiere decir que en posgrado solamente tenemos 7% y en doctorados solamente tenemos el 0,9% de la matrícula. Si eso no les dice que aún dentro del mismo sistema de licenciaturas no hay diversidad, creo que no puedo decírselos de otra forma. Evidentemente se han hecho esfuerzos extraordinarios y se tienen ahora los institutos tecnológicos y las universidades tecnológicas y politécnicas, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo más fuerte. Finalmente, y con esto sí termino yo, coincido con lo que dice el estudio, María Marta, de que necesitamos una información más rica, una información que nos permita tomar decisiones más adecuadas. Porque, por ejemplo, necesitamos información sobre cómo podemos implementar los cambios, no solo hacia dónde debemos ir, sino cómo lo debemos de hacer. Y no tenemos información de cómo son los procesos educativos en México. La caja negra más grande que existe en México, y yo creo que en otros países de América Latina, es lo que se llama el salón de clases. Una vez que el profesor cierra la puerta, no sabemos qué sucede, no sabemos cómo se dan los procesos, no sabemos cómo se estudian. Y tenemos, por lo tanto, que hacer encuestas que nos permitan también distinguir dónde están los egresados que están empleados en el primer nivel de alguna empresa, dónde están, de dónde vienen los egresados que están empleados en el segundo nivel, dónde están los egresados, de dónde vienen los que están en un tercer nivel. Ya con esto termino. México ha venido haciendo un esfuerzo por convencer a las universidades, porque aquí casi no se ha hablado de eso. Tenemos un esfuerzo de planeación integral de educación superior, nos reunimos cada año, me refiero a la SEP, se reúne cada año conmigo y otras personas, nos reunimos cada año con cerca de 1000 universidades cada año para ver cómo vamos progresando y cómo cambiamos. Tenemos DSCAES que nos ayuda a tratar de medir el valor agregado y tenemos CODAES que nos ayuda a ver cómo podemos hacer una educación virtual más general a todo México. Felicito a los autores del estudio y lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Salvador Malo. Pues se van agregando elementos, decíamos, pertinencia, calidad, retorno individual, retorno social. Se habla de inequidad, diversidad, del ecosistema digital. Esta caja negra, que creo que es un dato muy importante porque la verdad es absolutamente cierto, ¿no? Puede haber muchas cosas, pero una vez que se cierra la puerta en el salón pasan otras. Entonces creo que ahí el tema de la información más rica también que se está apuntando. Pero bueno, vamos con Francisco Javier Rojas, que es profesor investigador del programa interdisciplinario sobre política y prácticas educativas del CIDE. Por favor. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí. Si América Latina fuera un paciente, me parece que María Marta Ferreira y su equipo son unos doctores que están tocando la llaga de un paciente. Es muy dolorosa, esa llaga es la de la pobreza y la desigualdad. Y creo que este reporte justamente nos ofrece hacia dónde pueden ir las soluciones para empezar a atacar este problema. En el reporte del diagnóstico, que a mí me llama mucho más la atención, es no solamente que la educación superior se está expandiendo a un ritmo muy acelerado, sino que este ritmo se explica en buena medida por el ingreso de estos nuevos alumnos, estos nuevos estudiantes que ellos están identificando, que antes no estaban representados y que vienen del 50% más pobre de la región.
Entonces, esto plantea una paradoja. Bueno, sí, muy bien, están accediendo, pero ¿eso les va a garantizar un buen salario, un buen trabajo? ¿Tienen la formación académica necesaria para ingresar a estas universidades y para salir bien preparados? Pues justamente creo que aquí es donde empieza a haber toda una discusión muy rica, ¿no? Y por lo que muestra el reporte, la mayor parte de estos alumnos están siendo captados por instituciones de educación superior privadas. Entonces, yo voy a centrar mis comentarios en justamente lo que creo que tiene que hacer el Estado, porque hacia donde se empiezan a esbozar las recomendaciones, y voy a tratar de hacer una mirada panorámica hacia lo que se puede hacer en la región o lo que se está haciendo en la región. Entonces, para mí, o sea, lo más importante, es, por ejemplo, es justamente qué se puede hacer para regular la calidad de las instituciones de educación superior. Se discute que, bueno, que hay regímenes abiertos, cerrados, y la verdad es que hay mucha variación en eso. Por ejemplo, tenemos un modelo, que es el caso digamos, el mexicano, que el reconocimiento de validez oficial de estudios, pues lo otorga la Secretaría de Educación Pública, quien es un tanto juez y parte. Y es un acuerdo, pues sí, que tiene aparentemente mucha forma, pero en el fondo, en realidad, digamos, las instituciones pues, que son acreditadas, no hay como una gran supervisión ni se fijan muchísimo en eso. Tenemos otro polo, y entonces en este caso el Estado tiene la facultad de intervenir, pero en otro polo, por ejemplo, yéndome al caso de Estados Unidos, que es otro extremo, aquí, por ejemplo, el Departamento de Educación, pues más bien, digamos, tiene legitimadas a ciertas agencias acreditadoras, que después ellas hacen sus propios diagnósticos y ya deciden si esa institución pues, es acreditada o no. Eso les puede condicionar a apoyos federales. Aquí, yéndome al caso, por ejemplo, chileno, por lo que entiendo, en el 2006 se hizo esta ley de aseguramiento de la calidad de la educación, y justamente con esto se crea un sistema nacional de la calidad de la educación, que eso es muy importante porque aquí justamente se incorporan cuerpos donde académicos y gente que tiene mucha trayectoria, realmente se está vigilando bueno, más bien preside un cuerpo donde agencias acreditadoras nuevamente pues validan si realmente estas instituciones son de calidad o no. Entonces, creo que ahí es una primera cosa que tenemos que plantearnos. ¿Qué puede hacer el Estado? Aquí hay mucho que hacer en la regulación y depende mucho de lo que quiera hacer el gobierno en turno. Y en ese sentido, en el caso de México, sería una manera excelente de complementar la reforma educativa pasada, porque nada más toca la educación básica y la educación media superior. Otra cuestión que me parece que pueden hacer los gobiernos es exámenes estandarizados. Ya sé que son poco populares, pero sí, al final del bachillerato, eso de alguna manera estandarizaría y sabríamos, pues, si obligamos a las instituciones de educación superior a considerar eso en sus exámenes de ingreso, pues también ya podremos empezarnos a asegurar que no cualquiera, digamos, puede acceder, ¿no? Ahora, tomando un poquito más, o sea, una mirada más amplia, creo que también el problema es que en sociedades latinoamericanas, y especialmente la mexicana, que es la que más conozco, yo creo que la élite en realidad es muy mediocre. O sea, estamos como muy en una posición muy cómoda, donde en buena medida los buenos empleos pues se reparten entre las élites, entre universidades que son realmente como clubes privados. Y eso es lo que pasó justamente a finales de los 60, que hay toda esta migración hacia instituciones de educación superior privadas. Pues es una tragedia, ¿no? Porque ya literalmente aquí, pues con estas colegiaturas, ¿quién accede a eso? Muy problemático. Y bueno, y también creo que algo que apunta el reporte y que para mí me queda de reflexión es justamente, hay toda una diversidad de programas, o sea, el número de programas que se están inventando, especialmente en las privadas, justamente, pues sí suena muy bien la especialización, pero justamente en la sociedad del conocimiento, lo que necesitamos también son habilidades generales, o sea, porque no sabemos justamente si va a ser relevante lo que hoy estamos aprendiendo, o sea, especialmente si es contenido, puede que en 10 años ya sea obsoleto. Entonces, creo que estamos ante el diagnóstico, estamos ante el doctor. Creo que la receta para mí es el mérito, porque la desigualdad siempre la va a haber, pero si está basada en el mérito, creo que vamos de gane. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ya tengo aquí varias preguntas. Ahorita vamos a terminar esta primera ronda, pero tengo aquí varias preguntas. Entiendo que les pasaron por ahí algunos papelitos por si alguien más quisiera hacer todavía alguna pregunta, y también las que nos han estado llegando a través de las redes sociales. Algunas preguntas están dirigidas, otras son para todos. Pero antes de pasar a las preguntas, María Marta Ferreira, no sé si quieres hacer una reflexión a partir de lo que sea. ¿No? Si quieres, ahí está. Ahí tienes el micrófono. Muchas gracias por los comentarios muy apreciados y muy valiosos. Voy a hacer una reflexión muy breve para que podamos pasar a las preguntas. Y va a ser a colación de algo que Salvador y que Francisco han mencionado y que tiene que ver con el hecho de que muchas veces la calidad de las universidades está simplemente medida por su reputación histórica o por la preparación académica de los estudiantes que entran a esa universidad. Por eso es que en el estudio insistimos en la importancia de medir los resultados, porque hay instituciones y programas que son nuevos y que por lo tanto no tienen el beneficio de esa reputación histórica y que tampoco tienen en muchas oportunidades el beneficio de estudiantes bien preparados, pero que sin embargo agregan mucho valor a los estudiantes. Entonces, la sociedad necesita conocer cuáles son esas instituciones, los empleadores necesitan conocerlos para que con el tiempo ellas también comiencen a producir su reputación. Muy bien, muchas gracias. Las preguntas que tengo en realidad son a todos, por lo tanto, yo tal vez no tengan que contestar todos, salvo que quieran todos aportar, que alguien la quiera tomar y si alguien más quiere aportar a la respuesta, adelante. Voy con la primera, que es una pregunta que nos manda Expansión. Dice, ¿por qué el crecimiento de la educación superior fue más grande en países que aparentemente destinan menores recursos económicos al sector como Colombia y Chile? No sé si alguien quiera tomar esta pregunta. ¿Sí? Adelante, por favor. Gracias. Gracias, Ricardo. Ahí hay una razón muy directa, voy a decir la principal nomás, es la fuerte participación del sector privado. Chile hoy día, posiblemente el país de Latinoamérica, que el Estado como proporción del PIB gasta relativamente menos, pero que es el país que como proporción del PIB gasta más en total. O sea, el sector privado gasta enormes recursos en la educación superior a través de matrícula. Yo quisiera comentar el caso de México. Es muy fácil pensar que de alguna manera no creció tan significativamente, pero la realidad es que creció tanto como lo que crecieron en Colombia y Chile. Para ponérselos muy gráficamente, uso al burro por delante. Cuando yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, estoy hablando de 1960, yo era uno de 2% de jóvenes que tenían mi edad que estaban en la universidad. Solo 2%. Ahora es 35% o 37%. Pero en ese mismo periodo, que no es el caso de Colombia, en ese mismo periodo en México, triplicó la población. Pasamos de 40 a 120 millones de habitantes. Entonces, lo que quiere decir es que estábamos teniendo un país que estaba en una expansión enorme y aún la fuerte expansión de la educación superior no pudo lograr llegar a 40 o a 50%, pero la expansión se dio y fue un crecimiento y sigue siendo un crecimiento extraordinario. Una referencia muy breve. En el estudio encontramos que, en general, los países que más expandieron la educación superior son aquellos donde el sector privado tiene una participación más grande. Efectivamente, Colombia, Chile, Perú, Brasil. Y esto no es casualidad, porque allí lo que tenemos es no solamente la expansión pública, sino también la del sector privado. Es importante comenzar a ver el sector privado como un aliado, sobre todo en esta época de restricciones fiscales. Claro, tenemos que pensar en cómo supervisar a las instituciones privadas, pero también tenemos que pensar en cómo supervisar a las instituciones públicas. Pero es importante empezar a mirar al sector privado como un aliado. Muy bien, muchas gracias. Nos llegaron varias preguntas que tienen que ver con movilidad internacional y la resumo así. ¿Cuál es el papel de la movilidad internacional en el desarrollo o en el mejoramiento de la educación superior? ¿Alguien que la quiera tomar? Por favor, doctor. El papel de la movilidad internacional en este momento es una marca de calidad o de atractivo de los países en la educación superior. El indicador más importante de calidad o de atractivo es a dónde van los jóvenes que tienen el dinero para ir a donde quieren o que sus gobiernos les den dinero para ir a donde quieren.
Y si ustedes ven dónde están distribuidos los jóvenes que van a estudiar a otro país, se dan cuenta que el primer lugar es Estados Unidos, ya lo sabíamos, con algo así como 17%, etcétera. Van bajando todos los países, el número de países que son atractivos. Pero ninguno de esos países, de los que tienen más de 1% de esos 4,5 millones de habitantes, de estudiantes internacionales, ninguno de esos países es un país latinoamericano. Ni Brasil ni México, que tienen poblaciones grandes, pueden atraer tantos como, por ejemplo, Nueva Zelanda o Austria, etc. Si eso no les dice que el atractivo de la educación superior de América Latina es muy bajo, no veo cómo se los puedo dar. Entonces, creo que sirve la movilidad para también aprender, pero lo que sucede es que no aprendemos lo suficientemente rápido. Yo quería complementar, la movilidad internacional sin duda es muy importante, es muy pequeña y se da fundamentalmente en las universidades más de élite, donde hay alumnos previamente seleccionados y son más ricos. Eso es la realidad. Nosotros en Chile, en el mundo técnico profesional, en particular en el DUOC, que es una institución de 100.000 estudiantes y es una representación de Chile, digamos, hay un 20% de alumnos de cada quintil, o sea, es bien la foto del país. Las posibilidades de viaje, de autofinanciamiento son bajas. Efectivamente hay becas de empresas, de bancos que apoyan a los alumnos que puedan ir, pero muy pequeñito. ¿Cómo abordamos este desafío que sigue siendo cierto? Mediante tres caminos, 2 andando y un potencial enorme. El primero es trayendo profesores y llevando profesores. O sea, la experiencia de la internacionalización se puede expandir y multiplicar enormemente a través de los cuerpos de profesores con experiencias allá y acá. Segundo, es llevando alumnos desde Estados Unidos, desde México, desde China. Tenemos alumnos que llegan y se integran a la sala de clase. Y el tercer mecanismo, que es un mecanismo que estamos intentando potenciar, que tiene que ver con la exposición a la multiculturalidad, ¿ya? Es atrayendo y fomentando el ingreso de alumnos migrantes. Chile ha explotado la migración y vemos con buenos ojos que alumnos migrantes se incorporen a una institución como el DUOC. Sí, adelante, por favor. No, quería comentar que en ese aspecto de la internacionalización, la participación del sector empresarial es bien importante, porque las empresas, a través de los programas, tenemos muchas empresas que justamente enfocamos los programas en las 3 dimensiones que mencionaba. Una es dar becas a los estudiantes para que puedan hacer su experiencia internacional. La otra es, dentro de carreras, en conjunto con las universidades públicas, atraer profesores con experiencia internacional y con acuerdos con universidades extranjeras. Entonces, creo que ahí la capacidad de poder interactuar entre el sector público y privado puede aportar, sobre todo la parte financiera y recursos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a otra pregunta. Es una pregunta que nos manda la doctora Maldonado. Dice, el documento al que se refiere Salvador Malo, Peligros y Promesas, dice que, por cierto, no solo fue publicado por el Banco Mundial, sino conjuntamente con la UNESCO, critica duramente a la tasa de retornos como una metodología para hablar del impacto de la educación superior. El reporte que hoy se presenta parece volver a esta metodología ante las dificultades de medir los retornos sociales, como se apuntaba hace rato. ¿No es, y esta es la pregunta, no es un retroceso en ese sentido? ¿Alguien que quiera tomarla, por favor? Bueno, como bien señala la persona que nos hace esta pregunta, la educación superior tiene no solamente retornos privados, sino también retornos públicos. Ahora, quiero decir 2 cosas. La primera es que nosotros reconocemos la presencia de esos retornos públicos. Por falta de tiempo, no los pude mencionar en esta presentación, pero el reporte en el capítulo número 1 se explaya sobre estos retornos públicos y menciona, por ejemplo, que los graduados de instituciones universitarias tienden a confiar más en la sociedad y en sus co-ciudadanos
que los graduados de instituciones inferiores, entonces posiblemente eso también los lleve a participar más en la vida cívica para beneficiar a otros ciudadanos. Nos dice también que cuidan o que pueden tener un impacto mayor sobre sus hijos, nos dicen que pueden educar a sus hijos de otras maneras, nos dicen que los hijos de los graduados de la educación superior tienen acceso a salud y educación y a movilidad social más elevada, por ejemplo. Entonces, existen retornos sociales y los mencionamos, simplemente yo no tuve tiempo para mencionarlos en esta presentación. Muy bien. ¿Alguien más quiere sobre este tema? Doctor Malo, sí. Es que lo apagaron, ahí está. Perdón, yo creo que los estudios de cualquier tipo son importantes. La educación es algo mucho más complicado que la medicina y que la salud, y sin embargo para la salud estamos acostumbrados a que nos hagan muchos tipos de estudios para poder diagnosticarnos finalmente qué es lo que tenemos. Y en la educación casi siempre queremos resolverlo con un indicador. No hay un indicador para decir qué es lo que es la calidad de la educación superior, sino hay un conjunto de indicadores. Entonces, si bien yo también expreso algunas críticas a los estudios de retorno de la inversión, creo que son estudios muy importantes porque es un elemento adicional para tomar ciertas decisiones. Les doy un ejemplo. Chile y México. Chile, si ustedes comparan el retorno de inversión de Chile con el de México, se dan cuenta que México lo hace por escalones. En cambio, Chile es continuo. Es decir, cada año de estudios en Chile le refleja un mejoramiento a los salarios de las personas. En México no es el caso. En México es el credencialismo. Si se tiene la secundaria, allá hay un brinco. Después se queda más o menos estático hasta que no adquiere la preparatoria y después se permanece razonablemente estático hasta que no adquiere la licenciatura. Entonces, eso nos da información de lo que está pasando a nivel de la sociedad. Entonces, claro que los estudios deben de mejorarse, claro que deben llegar a ser más individualizados, a poder ser más longitudinales, a poder estudiar las colas de la población, pero todos los estudios, incluyendo los de retorno de inversión, son útiles para el análisis. Me gustaría simplemente agregar un indicador más, y es que en el estudio también hablamos de un importante beneficio social, y es la disminución en la informalidad en el mercado laboral, porque los graduados de la educación superior es mucho menos probable que trabajen en el sector informal de la economía. Y esto no los beneficia solamente a ellos, sino también a sus familias, a sus niños, a sus comunidades. Y por supuesto también hay retornos sociales en términos de productividad y de innovación. Los cubrimos en el estudio. Perdón, solamente… Sí, nada más, sí, Una doctor, adelante. final, Ahorita, porque sí. me lo recordó María Marta. Hablamos de inequidad y tratamos de hacer que la educación superior sea más equitativa, pero no hay inequidad más grande en México que el hecho de que nos preocupamos fundamentalmente por aquellos que están en la educación superior y no por aquellos que no la terminaron. Y el número de personas que están en educación superior en este momento en México son 4,5 millones de personas. El número de personas que están trabajando y no terminaron la educación superior son fácilmente 45 o 70 millones de personas. Y sin embargo, nuestra preocupación, la mía ciertamente, soy el director general de Educación Superior Universitaria, es fundamentalmente a los que están en la universidad. Pero los países tienen que ocuparse, para lograr ser más equitativos y para lograr que la educación superior tenga más impacto, debe de ocuparse del resto de la sociedad, porque si no, se está esperando que la universidad sea la que jale realmente a todo el país, cuando que el resto del país no está subiendo similarmente. Gracias. Cecilia, por favor. Sí, claramente medir los resultados, entiendo, es dificilísimo, y en educación, claramente, como dice acá el doctor, no tiene nada que ver, digamos, con medicina o con economía, ¿verdad? Desde el punto de vista de una empresa que mide resultados por utilidades. Tiene un contexto social enorme y tiene un impacto, digamos, en el consenso social y en cómo se manifiesta la sociedad en cuestiones de violencia o en cuestiones de seguridad. O sea, tiene muchísimas dimensiones. Pero una que creo que es muy importante y que es básica medir es el acceso a la educación superior. En teoría tiene que redituar en la capacidad de empleabilidad y la implementación de un beneficio económico para la familia. O sea, la educación superior, entiendo todos los demás conceptos y creo que son básicos, pero tiene que haber una manera de medir cómo está resultando una persona cuando entra a la universidad, lo hace con motivos claramente personales, pero también con motivos económicos.
con la capacidad de conseguir empleo, con la capacidad de contribuir a la economía del país. Y esa no está fácil de medir. Nosotros, por ejemplo, hemos pedido como sector empresarial resultados tangibles de graduados, empleados y sus ingresos. Y hay una falta enorme de estadísticas, tanto en el sector privado, no nada más en el sector público de la educación, sino en el sector privado. Esa falta de información contribuye a la dificultad en que el público elija si quiere estudiar o no, a dónde va a estudiar y por qué va a estudiar. Entonces me parece que la medición de resultados es muy, muy relevante y debería ser implementada. Digo, sé que es muy complicado, pero aunque se hacer los primeros pasos, tiene que estar con dicen, accountability, ¿no? O sea, la capacidad de explicar si lo que estoy haciendo. Y las becas, nosotros damos muchas becas en el sector privado. Bueno, ¿qué cantidad de esos muchachos se gradúa? ¿A dónde consigue empleo? ¿Por qué está contribuyendo al sector económico? Etcétera, etcétera. O sea, me parece que esa relación es fundamental. Bueno, y hablando de inequidad, se mencionó hace rato en la primera ronda, pero también se ha mencionado ahorita ya en varios momentos. Hay algunas preguntas que se refieren al tema de la inequidad o de la diferencia en el acceso. Y dice una, por ejemplo, dice en México el acceso del quintil más bajo ha disminuido, los demás quintiles han aumentado y el acceso de los estudiantes más pobres está muy segmentado. Las opciones que no quieren, universidades privadas de dudosa calidad, instituciones de menos prestigio, etcétera. Dice entonces, la pregunta esta sería, ¿no sería un buen momento para pensar políticas de acción afirmativa que sí se están llevando a cabo en otras partes? Y también específico al estudio, si hay alguno de los capítulos del reporte que realizó una revisión de esto. Ahí está el micrófono. Sí, por favor. Respecto a las políticas de acción afirmativa, digamos, los gobiernos siempre tienen la posibilidad de implementarlas o no, pero lo importante aquí no es solamente dar acceso a los estudiantes, sino es importante también orientarlos para que elijan programas en los cuales tienen probabilidades o chances altas de éxito. Lo que no queremos es personas, por ejemplo, matriculándose en programas de ingeniería, para los cuales no están preparados. Es preferible que se matriculen en otros programas en los cuales sí tienen oportunidades de éxito. Y por eso es importante que conozcan la oferta de todas las opciones, los retornos a las diferentes opciones, la empleabilidad de estas opciones. Doctor Malo. Y ahorita vamos por acá. Yo creo que en el caso de México hemos tenido siempre políticas afirmativas de gran escala, que si quieren pensar en alguna de ellas, oportunidades, ciertamente hizo que las mujeres mexicanas, de las jovencitas mexicanas, pudieran llegar a la educación superior universitaria y ha seguido haciéndolo. Tenemos infinidad de programas afirmativos, los programas de becas. Tenemos ahorita, me puede corregir Juan José hace rato, pero son 800,000 becas en este momento. Creo que eso se tiene que dar y se tiene que seguir dando. Las políticas afirmativas son correctas en muchos casos y se deben hacer. Las universidades interculturales, se han abierto 10 universidades interculturales que van dirigidas específicamente a ciertas poblaciones. El problema, creo yo, no es nada más las políticas afirmativas. El problema es, creo que lo decía María Marta muy claramente, el problema es cómo recolectamos información de eso que nos sirve para entender mejor el proceso social que se está viviendo y los procesos universitarios o los cambios educativos que debemos de hacer. Doy un ejemplo. El que las mujeres pudieran cubrir la secundaria, que lo acabo de decir como una gran cosa que logró México, también llevó a que las mujeres luego tuvieran que emigrar a las ciudades para poder tener la preparatoria, porque no se le podía llevar las preparatorias a sus poblaciones. Y entonces trajo problemas sociales enormes. Qué bueno que las mujeres han llegado, ya son más, en la educación superior ya son más, son 51, 52% de todos los que están en educación superior. Me da un gusto enorme. Pero lo que quiero decir es que si no estudiamos bien lo que está pasando, lo que está sucediendo, si no nos damos realmente cuenta de que es multifactorial casi todo lo que hagamos en políticas educativas, creo que no estamos aprendiendo, porque es distinta la beca que se le da. Es distinto el efecto que tiene una beca que se le da a dos chicos aparentemente iguales y no entendemos por qué es distinta. Y siempre creemos que es que, bueno, uno la aprovechó y otro no la aprovechó, pero sabemos que eso no es cierto en forma completa. Ricardo. Sí está prendido, sí está prendido. Aló. Gracias. Sí, quería decir que
A ver, a veces se confunde acceso y libre acceso y tratar de promover la equidad y se asimila a gratuidad, ¿no? Sobre todo en la historia de nuestros países, cuando era posible, a pesar que éramos más pobres, era posible dar universidad de calidad y gratis para una élite pequeñísima. Hoy día tenemos otra situación en términos de masividad. Dar gratuidad o avanzar mucho en la gratuidad significa sacrificar recursos, y lo que tiende a ocurrir cuando uno gasta muchos recursos ahí o deteriora la calidad o se lo da inequitativamente a algunos grupos, generalmente los más privilegiados, no los más pobres, son los que tienen esa política. Entonces, aquí sí hay a la mano, y creo en ese caso de que Chile ha avanzado con otros países, por supuesto, y mirando a otros países, con esquemas de créditos con pagos contingentes al ingreso que son, resuelven el problema del acceso. No resuelven otros problemas que pueden ser muy complejos, que tienen que ver con sistemas complementarios, pagos complementarios o la distinta capacidad o preparación que traen los jóvenes. Eso requiere apoyos complementarios. Uno, cuando resuelve el tema de acceso con un programa, por ejemplo, de créditos con pago contingente al ingreso, no ha resuelto otro y no puede dormirse pensando que lo resolvió, porque vemos como consecuencia unas tasas de deserción que son sustancialmente mayores para los jóvenes de percentiles más bajos, por un lado, con unas tasas de deserción en el mundo técnico profesional sustancialmente, pero 10 puntos mayores para alumnos vespertinos, que son que trabajan fundamentalmente. Y por lo tanto hay necesidad de apoyo complementario, como se ha dicho y como se ha mencionado. Sí. Cecilia, ¿quieres decir algo más? Sí, quería comentar nada más que en el tema de la diversidad y los sectores más, digamos, que más requieren apoyo, es un hecho que una vez que entran a la universidad hay que tener otro tipo de programas de adaptación y de complementación. Tienen temas de habilidades, digamos, no nada más técnicas o de materias específicas, sino de comportamiento social, de capacidad de comunicación, de búsqueda de información. La manera en que los estudiantes necesitan dentro del sistema educativo depende también del ambiente social en el que vienen, y creo que una de las cosas importantes es tomar en cuenta eso para que dentro de la misma universidad haya estos factores complementarios para emparejar. Gracias. Francisco, Javier, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, pues respecto a lo de la discriminación positiva, voy a insistir en que me parece que es fundamental el papel del Estado en preservar la calidad del sistema en su conjunto, porque ¿de qué sirve, o sea, dar becas o no sé, tener un sistema de cuotas en las universidades si las opciones son malas? O sea, justamente eso, cuando leía el reporte, algo que me llamaba la atención es, sí, es cierto que esto de los préstamos a lo mejor se resuelven problemas de liquidez, pero ¿de qué sirve si va a ser una mala inversión? O sea, o si el subsidio que está haciendo el gobierno federal, estatal y demás, realmente no va a ser redituable. Entonces, yo creo que sí podemos pensar en discriminación positiva, pero si no viene acompañada de una labor eficiente y realmente que los gobiernos tomen la batuta de cuidar y preservar la calidad, me parece que se queda muy limitado. Bueno, nos llegó una pregunta, bueno, nos llegaron varias preguntas a través de redes sociales, pero me parece una particularmente pertinente y que tiene que ver casi con esto último que estábamos hablando. Dice Luis Real, dice, en mi país, Venezuela, las carreras universitarias duran 5 o 6 años. Si por alguna razón un estudiante deja la carrera en el 4º o 5º año, sale sin diploma alguno, sin posibilidad de lograr empleo. En Francia o Alemania, por ejemplo, dice, los estudiantes van recibiendo diplomas de capacitación media o técnica que no desconoce su tiempo acumulado de estudios. Son flexibles y dan crédito en caso de abandono. ¿No sería este cambio curricular, deseable y necesario, además de económicamente provechoso? Desde luego, pues es lo que se está diciendo, que tenemos que hacer un cambio en la educación superior y que ese cambio tiene que llevar a hacer una mayor convergencia con el resto del mundo. Y el resto del mundo tiene licenciaturas que son fundamentalmente de 3 o 4 años, que son bachelors, y no tiene las licenciaturas especializadas y enciclopédicas que tenemos en América Latina. Entonces, claro que va en esa dirección. El problema es cómo se hace. Mi colega Francisco está
aduce que eso se hace a través del gobierno, y eso es totalmente, yo creo que naif es la única expresión que se me ocurre, porque las universidades son hechas por universitarios y ellos son los que toman las decisiones. Y las evaluaciones, que es probablemente la educación superior de México, es una de las más evaluadas. El Sistema Nacional de Investigadores tiene casi 30 años de estar evaluando. Lo que son los estudios de ingreso a la educación superior, el Ceneval, el Exani y los egresos, están desde hace 2000, yo entré en 2002 hasta eso, desde mucho antes. Aquí está seguramente Rafael, se acordará de la fecha exacta. Tenemos cuerpos académicos que están continuamente evaluados, tenemos programas de investigación que están continuamente evaluados. El problema es que los que evalúan somos todos parte de esos, somos los mexicanos, y entonces los que evalúan pues toman decisiones que se van por la inercia, por la tradición. No se puede hacer de otra forma. El decir que se va a hacer una ley que impone la decisión para que se haga de tal o cual manera va en contra de las autonomías de las universidades y en contra de las universidades particulares. Las universidades particulares y las universidades autónomas pueden hacer los planes de estudio de 4 años que está mencionando ahorita, porque no hay nada en la ley que se los prohíba. No lo hacen porque la inercia de nuestro profesorado, la inercia de nuestra sociedad, la inercia de nuestras instituciones hace que no lo hagan. El padre de familia o la madre de familia no quiere tener un título de 4 años, quiere tener un título profesional. En Estados Unidos se gradúan al año 300,000 profesionales. 300,000 profesionales son los que se gradúan con un título profesional de una población de 25 millones, que es su sistema de educación superior. En México, que tenemos 4,5, se gradúan 4,5 millones de habitantes, la quinta parte de Estados Unidos, se gradúan al año 600,000 profesionales, el doble de Estados Unidos. Es evidente que se forman cuellos de botella. ¿Cómo podemos cambiar eso? Diciéndoselos a las universidades, haciéndoselos saber a la sociedad, haciéndoselos saber a todas las instituciones para que hagan cambios en esa naturaleza. El problema es cómo es el cambio, y eso le pasa a toda América Latina. A ver, aquí ahora sí se me emocionaron todos, lo cual me parece muy bien. A ver, tú que has hablado un poco, Francisco Javier, y luego ya hacemos los demás. Ya que me siento directamente aludido, no, yo creo que no es ser naive, quizá a lo mejor sí peco de idealista. También soy más joven, entonces tengo, exacto, quizá menos experiencia y demás, pero también a lo mejor cierto tipo de nuevas expectativas para la sociedad. Y entiendo muy bien el tema de la autonomía universitaria, pero sí me parece que el gobierno sí tiene en su mano ciertos arsenales que puede utilizar. Hasta hace unos escasos años también se pensaba que ya el sistema educativo mexicano estaba capturado por el sindicato, no había nada que hacer, ninguna reforma estructural iba a pasar, y sin embargo hubo un pacto por México y sí cambiaron las cosas. No digo que no sea problemático, me queda muy claro que más bien también la cuestión son los problemas sociales asociados a una reforma de esta naturaleza. Sí creo que va a haber muchos estudiantes que si se suben los criterios de calidad y son excluidos o no pueden acceder, pues van a estar molestos y va a haber movilizaciones, así como el movimiento de los estudiantes rechazados y demás. Pero sí me parece que lo tenemos que poner en la mesa y proteger al estudiante y a su familia como consumidores, que es como lo que apunta el programa. Y en ese sentido justamente retomo lo que es el caso chileno, porque con este sistema de acreditación, por ejemplo, en la publicidad de las universidades tienen que mencionar si están acreditadas o no, y luego hasta como el puntaje y el resultado. Creo que ese tipo de informaciones sí es muy útil para que uno vaya tomando ciertas decisiones. Pero sí, me queda claro que se dice más fácil de lo que se hace, y una ley, y ese es el problema en México, muchas veces es una simulación, todo un sistema de evaluación es una simulación, pero si no se acaba llegando a conclusiones, si eso no se implementa, pues no, difícilmente vamos a llegar a... Lo de la edad fue rudeza innecesaria, Francisco Javier Rojas, pero bueno, tarjeta amarilla, no es cierto. Vamos, por favor. Muy rápidamente, algo que documentamos en el reporte son los retornos a la educación superior incompleta. Es decir, la persona que comienza la educación superior pero no la concluye, resulta que esa persona, a pesar de que no la concluye, gana el 30% más que una persona que simplemente se gradúa de la escuela secundaria. Recuerden que la persona que sí concluye gana el 104% más, el que comienza y no termina gana el 30% más que el de la escuela secundaria. Es decir, que aunque yo no me gradúe, sí obtengo un retorno. Sin embargo,
el retorno podría ser mucho más alto si me graduara. Entonces ahí aparece la necesidad de repensar las currículas, sobre todo la duración y la relevancia, para que la gente evidentemente se gradúe y llegue a ese retorno más elevado. Pero también quiero decir que quizás una de las razones por las cuales la región tiene un porcentaje tan bajo de la población económicamente activa con un título universitario es que las carreras son demasiado largas. Por ejemplo, al comienzo de este periodo que estudiamos, en el año 2000, la región tenía un 7% de su población económicamente activa con un título universitario. En este momento tiene aproximadamente el 14%. Debemos celebrar el hecho de que este porcentaje se haya duplicado, pero en Estados Unidos ese porcentaje es del 43%. Es decir, que todavía estamos muy lejos de los niveles de competencia y de habilidades que tiene el mundo desarrollado, y quizás un obstáculo sean estas carreras que son demasiado largas y poco relevantes. Gracias. Va, si quiere, Ricardo, Cecilia, pero ya vamos a cerrar de todos modos. Ricardo, y cerramos con Cecilia. Ya, muchas gracias. Creo yo que el cambio curricular hacia los módulos, a modularidad, como formar un currículum tipo Lego, es el desafío y es difícil hacerlo, pero en el mundo técnico profesional hay un camino más avanzado que tiene que ver con la formación por competencia. Cuando uno define competencias y son precisas, digamos, reparar un motor diésel es súper preciso, y esa competencia se define y es transferible y es aprovechable. Es más difícil aprobar, y piensen ustedes nomás en el tema, no sé, filosofía clásica, que se da en distintos lados, puede ser muy distinto. De repente en la universidad los alumnos, por un paro o por lo que sea, faltan un mes de 4, y terminan aprobando filosofía clásica igualmente como si no hubieran faltado. Entonces, hay algo ahí en la difusión del mundo del currículum universitario que hace más difícil esta modularidad, pero es el avance. Déjeme solamente un saltito respecto de un tema que está implícitamente tocado aquí, que tiene que ver con la preferencia por lo universitario. Nosotros hemos hecho algunos estudios sobre elección de instituciones en Chile, y efectivamente los alumnos tienen una clara preferencia por un subconjunto de universidades de élite tradicionales importantes. Esas están en ese mundo. Ahora, esas universidades son pequeñas, o sea, son un porcentaje de la matrícula de no más de 23%. El resto de las universidades son tan preferidas como un instituto profesional de buena calidad. Están en el mundo de la sustitución. ¿Qué es lo que hace que muchos alumnos prefieran o opten finalmente por una universidad, incluso masiva, no de élite? Es una diferencia de financiamiento. De un financiamiento sustancialmente más generoso si asiste a una universidad. O sea, no es un tema de la cultura, es un tema de política pública que se puede resolver. Acá creo que tiene mucho que ver lo que mencionaba. En muchos países de Latinoamérica el tema es cultural. Acceder a la universidad es estar y formar parte de un ambiente diferente al no tener un título universitario. Lo que creo que sí se puede hacer es una mezcla de lo que dicen ustedes dos. O sea, está claro y hay evidencia de que las nuevas tecnologías, el mundo digital, el progreso que ha habido, hace más factible que se puedan crear este sistema de currícula que permita que el estudiante tenga acceso a la empleabilidad a periodos intermedios, cuando logra ciertas tecnicaturas, y luego continúe a través de acreditaciones o un sistema virtuoso que permite que complete la carrera, pero que la carrera tenga los requerimientos y las exigencias que en serio se están necesitando en la industria. Entonces, hoy pasa que hay muchas industrias que se contratan ingenieros que en realidad deberían ser técnicos, y se usa al ingeniero graduado que no tiene todas las capacidades requeridas para ser sofisticado en términos de innovación y competencias tecnológicas, para cubrir la falta de técnicos, porque tampoco tenemos un sistema que genere
técnicos capacitados que, aunque no tengan el título universitario, tendrían un ingreso superior incluso a que muchas profesiones. Entonces creo que es una mezcla entre diseño de la currícula, enfoque en las carreras que se tienen que diseñar para que tengan empleabilidad y la capacidad de informar para que la gente tenga muy claro qué va a pasar si estudio una tecnicatura y qué va a pasar si estudio una carrera universitaria y cuáles son mis aspiraciones al final del camino. Bueno, todo lo que se ha conversado el día de hoy lo van a poder encontrar en el sitio web envivo.bancomundial.org, ahí va a estar todo, por supuesto también el estudio para descargarlo, y bueno, sin más, pues agradezco a nuestros panelistas, a nuestros ponentes de hace rato, y por supuesto a todos ustedes por haber estado esta mañana con nosotros. Que tengan una bonita tarde.